Hola, estimados estudiantes. Les saluda su profesora de Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión, la Miss Diana Montalvo. Hoy día nos toca hablar un poquito acerca de la planificación para la identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos de seguridad industrial. ¿Sí? Básicamente vamos a entender, esto se resume en las siglas IPERC, ¿ok? ¿Qué es un IPERC? IPERC es el proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de trabajo, se evalúan los riesgos que estos pueden generar para finalmente establecer mecanismos de control para prevenir y minimizar los riesgos al máximo. Es que es importante entender que todo trabajador debe conocer los riesgos a los que está expuesto. No existe trabajo en el que no existan riesgos. La metodología. ¿Cómo es la metodología? Esta se define de acuerdo a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo para asegurarse de que es más proactiva que reactiva. O sea, no que debo reaccionar y ahí corregir, sino que debo buscar la manera de prevenir. Prevé la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de controles según sea apropiado. Es importante comprender que la metodología debe adecuarse a las circunstancias de la organización como tal y a sus necesidades. Veamos un poquito acerca de la identificación de peligros. ¿Qué es un peligro? Es toda fuente, situación o acto con potencial para generar daño en términos de daño humano, deterioro de la salud o ambos. ¿Sí? Es importante entender eso. Dentro de la identificación de peligros tenemos una clasificación. Todo peligro según su fuente se clasifica en químico, físico, biológico y psicosocial. El químico puede ser gases, vapores, polvo, físico, vibraciones, ruido, iluminación, temperatura. El biológico puede ser bacterias, virus, parásitos. El psicosocial, estrés, fatiga, mobbing, estamos hablando de un acoso sistemático, un maltrato al empleado, ¿sí? También hay fuentes mecánicas, eléctricas, ambientales, entre otras. Identificación de peligros. Tengo que diferenciarlo entre si es como acto o como situación. Si es como acto puede ser trabajo en altura, trabajo en espacio confinado, trabajo con soldadura, por ejemplo, que es tan peligroso. En cuanto a situación puede ser desorden, puede ser un piso resbaloso, puede ser una escalera sin baranda. Todos esos son peligros, ¿sí? Identificación de peligros. Para la identificación de peligros hay que tomar en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias, actividad de las personas con acceso al lugar de trabajo, incluyendo visitantes y contratistas. El comportamiento, capacidades y otros factores humanos también son importantes, así como los peligros fuera del lugar de trabajo que puedan afectar a las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo. También los peligros de las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo como tal bajo el control de la organización. Todos estos son diferentes tipos de peligros a los que podemos estar expuestos, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo. Ustedes pueden darse cuenta mediante este dibujo que aparecen acá fuentes peligrosas, pueden aparecer también actos peligrosos y también situaciones peligrosas. Sería bueno que lo revisen un poquito, analicen y traten de identificar. Tenemos algunas evaluaciones algunos significados de lo que es la evaluación del riesgo. Riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. En cuanto a riesgo, tenemos combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Y así, el riesgo laboral tenemos la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause alguna enfermedad o lesión. Yo en algunos momentos les he comentado que en un lugar donde trabajé a una secretaria se le dañó la espalda porque le habían puesto, imagínense, ¿quién se iba a poner a pensar en eso, no? Pero la silla que ella estaba usando no era ergonómica y eran demasiadas horas las que pasaba al día
ahí sentada y se terminó dañando la espalda. Uno nunca sabe, ¿no? Las variables existentes para la valoración dependerá de la metodología que se utilice para la evaluación del riesgo. Por ejemplo, tenemos el método binario. En este método hablamos de dos variables, frecuencia por severidad, y eso es igual al riesgo. En el caso del método FINE hablamos de probabilidad por la consecuencia por la exposición, y eso es igual al riesgo. Acá tenemos también que dentro de los métodos de evaluación tenemos generales y específicos. Sí, los generales son más prácticos y amplios en su alcance. Tenemos así el método binario, el método FINE y el método de valoración ABC. En cuanto a los específicos, estos dependen del factor de riesgo y requieren un estudio más detallado, como por ejemplo el método para peligros disergonómicos, como el que les mencionaba hace un ratito, el método para factores de riesgo de incendio, el método para peligros psicosociales, que esos también son muy existentes y a veces no nos damos ni cuenta. Los métodos generales se emplean en una primera etapa y luego, dependiendo de la naturaleza de algunos peligros, se usarán métodos específicos. Aquí tenemos una matriz, así es como se evalúa esto, ¿no? Este es un ejemplo de la valoración en cuanto al método binario. Si se dan cuenta, estamos usando dos variables, frecuencia y consecuencia. Y aquí nosotros podemos hacer la clasificación entre ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Y acá con la frecuencia alta, media y baja, y tenemos estos valores. Riesgo moderado, riesgo importante, riesgo intolerable, y si ven está marcado con los colores dependiendo de cómo debería tratárselo, pues no. El amarillo ya indica una prevención, el verde quiere decir que todo está en orden, el rojo obviamente aquí hay problemas serios. Acá podemos ver en cuanto a la consecuencia, esto es una explicación de cómo funciona esta matriz, ¿no? Ligeramente dañino, cortes y magulladuras pequeñas, irritación en los ojos por polvo, molestias, irritación, y así seguimos viendo todo lo demás. Y la frecuencia alta, media y baja, aquí lo que se hace en estas tablas es explicar qué significa cada uno para que podamos nosotros valorar o evaluar los riesgos existentes, ¿sí? También se pueden asignar valores numéricos. Si ustedes quieren, hay algunas personas que ponen valores de 5, 10, 20, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el nivel de riesgo. Se habla del nivel trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. Todo esto lo que hace es, como quien dice, aterrizar los valores o las diferentes escalas que se están utilizando en estas tablas para que ustedes puedan clasificar los riesgos. Hay versiones de este método con diferencias poco significativas, básicamente en el nombre de las variables y sus escalas de medición. Esto de aquí se lo puede usar de diferentes formas, pues no, todo depende de la organización donde estemos trabajando. Aquí tenemos una matriz para hacer una valoración según el método FINE, y también tenemos estas escalas contra las que podemos nosotros comparar. Aquí esto está realizado en soles, los soles peruanos, para que tengan una idea. $5 sí, son equivalentes a un aproximado de 20 soles, y de ahí pueden sacar una escala, y si lo quieren dolarizar, pues no. Pero básicamente esto de aquí es una tabla que lo que hace es aterrizar para que ustedes hagan la valoración. Estos son valores que los han puesto ellos como ejemplos. Ustedes pueden utilizar estos valores, o pueden usar otros que se apliquen un poco más a la organización en la que estén trabajando, pues no. Igual acá ustedes pueden darse cuenta que hay una escala de probabilidad, y aquí se ponen todas estas probabilidades para poder sacar la evaluación. Seguimos con esto. Esta partecita de aquí es básicamente la explicación de las tablas. Ustedes pueden utilizar estas, hay muchas, van a investigar y van a encontrar diferentes tipos de tablas con diferentes valoraciones. Va a ser todo esto en función del tipo de empresa, la naturaleza y el nivel de exposición también a los que se encuentren sujetos los empleados, pues no. En este método la frecuencia se desdobla, estamos hablando del método FINE. En este método la frecuencia se desdobla en la probabilidad de ocurrencia y la exposición, ¿sí? Y aquí tenemos los valores del riesgo y todo lo demás, ¿sí?
Acá veremos que después de que se hace la evaluación, se volverá a realizar una evaluación cada vez que se presentan cambios, ¿sí? Por ejemplo, en la organización, en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en la tecnología, en los procesos, en las instalaciones, las maquinarias y equipos, en la legislación. O sea, aquí lo que ustedes se dan cuenta es que se mantiene esto de manera constante, ¿sí? No es algo que se deja de hacer. Acá vemos que hay diferentes tipos de controles, ¿sí? Y estos de acá son eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo o equipos de protección personal. Esto va aumentando en cuanto a la eficiencia. Algunas personas se basan en esta última parte, ¿sí? Y otras sí llegan hasta hacer una eliminación del peligro, ¿no? Todo dependiendo de cómo sea la organización. Estos son ejemplos de lo que ustedes están viendo. Finalmente, el empleo de matrices y PERC en un primer momento determina el riesgo inicial conforme a los controles con los que ya se cuentan. Una vez establecido el nivel del riesgo inicial, se proponen controles para aquellas actividades con riesgos significativos. Luego eso ustedes vuelven a evaluarlo y una vez que ya vuelven a evaluarlo tienen que sacar el nivel de riesgo residual. Una vez aplicados los nuevos controles, para aquellas actividades con riesgo significativo se realiza una segunda evaluación donde finalmente el riesgo residual nos indicará qué tanto se han minimizado. Y PERC se debe exhibir como documentación del sistema de seguridad en trabajo. La revisión debe ser periódica, se elabora en consulta con los trabajadores, organización sindical o el comité o supervisor de salud y seguridad en trabajo. Se debe monitorear la eficacia de los controles propuestos. Este es el trabajo de investigación que ya se los expliqué en el anuncio. Sí, ustedes lo que van a hacer es investigar sobre el método FIND para identificación, evaluación y gestión de riesgos. Lo van a hacer en grupo, un máximo de 5 hojas, lo suben al aula virtual y va a estar el plazo disponible hasta el siguiente jueves. ¿Sí? Muchas gracias, chicos, que tengan un lindo día.